En esta sección analizamos un método muy parecido al de la gran M, nada más que con una ligera variación. Este método se conoce como el método simplex de dos fases. Este método también se va a utilizar cuando tengamos en las restricciones un mayor o igual o un igual. Hay que agregar las variables artificiales. La diferencia con el método de la gran M es que en el método de la gran M las variables artificiales se añaden a la función objetivo original multiplicándolas por m y sumándolas si es minimizar o restándolas si es maximizar, con el objetivo de que sea muy costoso para la función añadirlas a la base óptima y por lo tanto debería de sacarlas, es decir, hacerlas cero. En este caso lo que vamos a hacer es un problema de programación lineal alternativo, es decir, nos vamos a olvidar por un poco de la función objetivo original, vamos a agregar las variables artificiales y vamos a definir una nueva función objetivo denotada como w', que va a ser simplemente la suma de las variables artificiales y queremos minimizarla al grado de que, como son ambas no negativas, la w' sea igual a 0, y esto implicaría que las variables artificiales son 0 y así encontrar una primera solución para el problema original. Se conoce como de dos fases, como su nombre lo menciona. La primera fase sería encontrar una solución para el problema de programación lineal alternativo que hace que w sea la suma de las variables artificiales. Una vez que se encuentra una solución para ese, vamos a tener de hecho tres casos para observar qué podemos hacer con el problema de programación lineal original. Entonces, ¿cómo comenzamos con este problema? Pues lo primero que hay que hacer pues es fijarnos si tenemos mayores iguales o igualdades. Si las tenemos, pues hacemos el problema primero en forma estándar y agregamos las variables artificiales donde sea necesario. Lo que sigue es la primera fase del problema de programación lineal, es decir, resolver para w', que es la suma de las variables artificiales, hacer lo mínimo. Y aquí es donde tenemos tres casos. Una vez que ya hemos resuelto esa primera fase, podemos tener lo siguiente. El primer caso es que la función objetivo w' sea mayor que 0, es decir, no sea 0. ¿Qué pasa? Cuando ocurre eso, quiere decir que el problema original no tiene solución. El segundo caso es cuando sí el w' nos da como 0, es decir, todas las variables artificiales son 0. Sin embargo, puede ocurrir primero que ninguna variable artificial esté en la base óptima. ¿Esto qué implica? Pues que podemos de ahí obtenemos una solución básica factible y la podemos aplicar a nuestro problema original, y eso se consideraría en la fase 2. El otro caso es cuando sí también nos dé 0, es decir, todas las variables artificiales son 0. Sin embargo, al menos una variable artificial está en la base óptima de la fase 1. Lo que hay que hacer es eliminarlas, pues haciendo ahí las operaciones elementales. Y después, ahora sí, una vez que estén eliminadas, proceder con la solución para el sistema original. Vamos a ejemplificar esto con el problema que teníamos como ejemplo también para el método de la gran M. Aquí tenemos el problema original. Tenemos que minimizar z, que es 2x1 más 3x2, sujeto a estas tres condiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para poder aplicar el método de las dos fases? Bueno, observamos, a ver, aquí tengo menor o igual, no pasa nada, aquí simplemente voy a agregar mi variable de holgura S1. Aquí tengo un mayor o igual, tengo que agregar una variable excedente y además voy a pegarle una variable artificial A2. ¿Por qué A2? Porque es la restricción 2. Y aquí tengo una igualdad, aquí solamente le tengo que agregar la variable artificial 3. ¿Sí? Entonces, después de hacer estas pequeñas modificaciones, el sistema queda de la siguiente manera. Quedan las restricciones, dijimos que la variable de holgura S1, igualdad, la variable excedente y la variable artificial, y aquí solamente había que agregar la variable artificial, y las 6 variables son mayores o iguales que 0. Y como estamos en la primera fase, hacemos nuestra función w', que es la suma de las variables artificiales. En este caso solamente tenemos 2 variables artificiales y queremos minimizarla para que sea 0, ¿sí? Entonces, hay que observar, vamos a trabajar sobre este primero problema de programación lineal. Vamos a ver qué variables están en la base y qué variables no lo están. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4. Ok, lo de siempre. Ecuaciones son 4, variables
son 6 y W' son 7. Entonces vamos a necesitar 7 menos 4, 3 variables no básicas, es decir, las que se hacen 0. ¿Cuáles van a ser esas variables no básicas? Las siguientes. Vamos a escribir aquí variables no básicas. ¿Sí? Vamos a observar. Por lo pronto habíamos mencionado desde hace ya bastante tiempo que las dos variables que aparezcan en el sistema original, esas son las que son 0. Entonces por lo pronto tenemos x1 y x2 queremos que sean 0. Pero si x1 y x2 son 0, s1 es 4, es decir, una variable básica sería s1. Recordemos que las variables básicas son las que no son 0 y son positivas. Como estos dos son 0, en este caso A2 pues va a ser 20 y yo voy a hacer que sea el 0, el otro 0, es decir, la otra variable no básica va a ser E2, ¿sí? ¿Por qué E2 y por qué no esta? Porque si este fuera 0, E2 me tendría que dar menos 20 y E2 tiene que ser positivo, entonces tengo que hacer que sea 0, ¿sí? Y por último, en estos dos son 0 y A3 es 10, entonces A3 es una variable básica junto con A2 y también otra variable básica pues es la función objetivo W', ¿sí? Ok, entonces ya tenemos el sistema, tenemos las variables básicas, las variables no básicas y vamos a pasar al problema matricial y encontrar cuál es la que debe de entrar a la base. Tenemos aquí ya el problema que habíamos puesto de este lado, que era el de minimizar W en forma matricial, ¿sí? Al igual que en el método de la gran M', antes de poder seleccionar qué variable va a entrar a la base, hay que hacer que estos dos sean 0 aquí, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues si nos fijamos, nada más hay que sumar este más este me da 0 y este más este me da 0. Vamos a ver qué ocurre. Simplemente sería entonces primero R2 más R0 igual a R0 y R3 más R0 igual a R0. Vamos a ver cómo nos queda la matriz. Una vez que habremos efectuado estas dos operaciones, nos queda esta matriz. Observemos que en la columna del A2 y el A3 ya nos quedan un 0, aquí doble 0. Y pues la función objetivo queda de esta manera. Vamos a ver cuál debemos introducir a la base. Primero, ¿qué queríamos hacer? Queremos minimizar, ¿verdad? Entonces, si yo le agrego un 1 aquí, o sea sería 2 por 1, al pasarlo de aquel lado hace que sea 28, ok, estamos minimizando la función. Al agregarle un 1 aquí, 4, se lo paso de aquel lado, 26, ok, se minimizó aún más. Si le agrego un 1 aquí, menos 1, y al pasarlo de aquel lado sería 31, es decir, la función objetivo aumentó. Entonces, ¿cuál es la variable que debo de hacer ahora que sea no básica? Pues x2. Ya mencionamos por qué, pues porque al agregarle un 1 aquí hace que la función objetivo decrezca más rápido. Vamos a aplicar la prueba del cociente para verificar en qué renglón debemos de hacerla un 1 y en los demás ceros. De este lado procedemos a la prueba del cociente, ok. Recordemos que x1 y x2 aún son variables no básicas, entonces por lo pronto este se hace 0 y este se ignora. ¿Por qué se ignora? Pues porque es variable básica. Entonces x2 al pasar es un cuarto de x2 es igual a 4. Al pasar el 4 que está dividiendo multiplicando me queda 16. En el segundo renglón tenemos que este se hace 0. E2, si no mal recordamos, también es una variable no básica. La que era básica es entonces esta se ignora. ¿Y qué nos queda? Nos queda que x2 es igual a 20 entre 3 porque el 3 estaba multiplicando, ¿verdad? Y finalmente aquí en la última tenemos que este vale 0, este se ignora y por lo tanto simplemente x2 es 10. La prueba del cociente hay que efectuarla eligiendo el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Pues claramente es 20 entre 3, dado que esto es aproximadamente 6.6. Ok, entonces, ¿esto qué me dice? Como ya lo hemos hecho antes, la variable x2 en el renglón 2 de aquí debe de haber un 1 y aquí debe de haber ceros. Vamos a ver cómo quedaría la función después de aplicar estas operaciones. Primero que nada, entonces, que quiero que aquí haga un 1. ¿Cómo le hago para que aquí haya un 1? Simplemente divido todo entre 3. 1 entre 3, 1/3. 3 entre 1, 1. 0 entre 3, 0. Menos 1/3 y 20 entre 13, ¿ok? Ya tengo aquí el 1, ya me falta hacer que esto sea 0, que esto sea 0 y que esto sea 0. Vamos a aplicar una operación por renglones para ver cómo queda nuestra matriz después de efectuarla. Entonces, si yo quiero hacer que aquí sea 0, 0 y 0, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, sería 4 veces este menos este me da este, es decir,
4R2 más R0, perdón, menos R0 es igual a R0, ¿sí? Ahora este sería R2 menos 4 veces R1 es R1. Y este simplemente restamos. R2 menos R3 es igual a R3. Y después de efectuar estas tres operaciones nos queda este sistema. Lo ponemos ya así para simplificarlo el video, pero pues esto se puede hacer a mano, ¿verdad? Queda de esta manera, ¿sí? Ok, entonces nuestra función objetivo ahora vale 10 tercios, ¿sí? ¿Qué procede ahora? Lo que sigue pues es verificar qué otra variable deja de ser no básica para ser básica, es decir, cuál deja de ser 0, ¿sí? Ok, vamos a fijarnos en estos. Si yo le agrego un 1 a este, al pasarlo del otro lado me da 8 tercios. Si yo le agrego un 1 a este, al pasarlo del otro lado me da 9 tercios. Si le agrego un 1 a este, como es negativo, al pasarlo del otro lado me da 14 tercios. Es decir, aquí aumenta, aquí decrece 1 y aquí decrece 2. ¿Cuál es la variable que gana? Pues la que va a dejar de ser básica para pasar a ser no básica es x1, ¿sí? Una vez más se efectuaría la prueba del cociente para ver en qué renglón entra, y resulta que después de hacerla entraría en el renglón 3, es decir, yo quiero aquí un 1 y aquí puro 0, ¿sí? Después, como mencionaba, de hacer que aquí haya un 1 y aquí puro 0, nos queda de esta manera el sistema, ¿sí? Como mencionaba, ya vamos a hacerlo así para simplificarlo. ¿Qué soluciones me da? Me da, este es x1, me da 5. X1 me da 5, X2 me da 5, y esta era la variable de holgura S1 es un cuarto, ¿sí? Y pues, ¿quiénes son las variables no básicas? Las variables no básicas son E2, A2 y A3. Ahora, de los casos que mencionamos al principio, este es el caso más fácil. ¿Por qué? Aquí nos queda que el valor óptimo es 0, ya quedó de la primera fase, ¿sí? Y las variables A2 y A3 están fuera de las variables básicas, ¿sí? Es decir, estas aquí son 0. Por lo tanto, esta solución ya nada más la aplicaríamos en el sistema original, y esta va a ser la que es óptima, ¿sí? Aquí no hay nada más que hacer. ¿Qué ocurriría en otro caso? Que A2 o A3 es una variable básica, y ahí se nos complica. ¿Por qué? Porque ahora tendríamos que poner la solución que nos quede en la original, y en la original hay que hacer que sea 0 ese A2 y ese A3, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video. En el siguiente vamos a ver qué pasa con los otros dos casos.